criaturas de la oscuridad, les traigo una historia muy distinta. Esta historia, no, parece inventada. Nace de un supuesto papel de un doctor demente. Él trabajó en uno de los sitios peores y más solos que he visto. Si pensaron que oyeron de sitios raros, o gente mala, esto es algo diferente. No hay espíritus aquí. No hay sombras malas aquí. Hay algo mucho más grave, bestias que ven la muerte mejor que la gente. Lo que oirán es la historia entera del Dr. Elías Vance. Él era jefe en el manicomio de Willow Creek. Es lo que vio con los perros que andaban cerca del lugar. Alisten sus mentes. Esta historia es larga. Tiene muchos puntos. Es tan rara que parece verdad. Ya sin más, empecemos con el relato. Mi nombre es Dr. Elías Vance, y fui jefe de psiquiatría en el asilo estatal de Willow Creek, un hospital que alguna vez pretendió ser un santuario para la mente humana, pero que terminó convirtiéndose en un mausoleo silencioso donde la vida y la muerte parecían confundirse en un mismo pasillo. Esta no es una historia de fantasmas, ni de supersticiones. Es un registro clínico que decidí escribir cuando ya no pude seguir mintiéndome a mí mismo. Willow Creek se encontraba en un valle hundido entre colinas, rodeado de un bosque de pinos tan densos que sus copas parecían encajar unas con otras como los dedos de una mano gigantesca. Era un lugar húmedo, brumoso, y siempre tenía ese olor agrio a resina y tierra mojada. Los pacientes decían que el bosque respiraba. Yo, por supuesto, lo descarté como metáfora. Hoy, ya no estoy tan seguro. Desde que llegué, el hospital tenía un problema que todos consideraban anecdótico: fauna persistente. Grupos de coyotes, manadas de perros callejeros, zorros flacos. Nunca atacaban directamente, pero merodeaban los pabellones como si algo de adentro los atrajera. Usábamos cercas, luces, sonidos. Nada funcionaba. Siempre regresaban. Siempre observaban. Pero todo cambió cuando comenzaron a organizarse. La primera vez que lo noté fue hace 7 años, frente al pabellón el de los pacientes en estado catatónico. 2 perros, flacos, pastores alemanes, caminaban siguiendo la cerca, sincronizados. Cabeza baja. Paso idéntico. Lo observé varios minutos desde la ventana de mi oficina, intrigado. Los animales no suelen caminar así, no sin entrenamiento. Al día siguiente, eran 3. Luego 5. Todos en una sola fila, espaciados exactamente igual, repitiendo el mismo recorrido durante horas. Como psiquiatra, supuse que lo estaba observando con más atención de la que merecía. Pero entonces llegó el caso 407, un paciente con esquizofrenia paranoide severa, cuyo estado se deterioró rápidamente las semanas previas a su muerte. La noche que sufrió el infarto y falleció en su habitación, los perros se reunieron. No 5, no 10, más de 20. Todos sentados frente a su ventana, inmóviles, sin ladrar, sin parpadear. Una vigilia silenciosa, como un ritual. Las enfermeras tenían tanto miedo, que se negaron a hacer sus rondas, hasta que amaneció. Esa vigilia duró exactamente 3 horas.
desde el momento del infarto hasta la hora en que su corazón dejó de latir definitivamente en la enfermería. Cuando confirmamos la muerte, los perros se levantaron al unísono y se dispersaron entre los árboles. Yo intenté explicarlo: olor, coincidencia, barullo de la noche. Pero algo en su comportamiento no encajaba dentro de parámetros naturales. Después comenzaron las marcas. El personal lo llamó el centinela, un pastor alemán enorme, huesudo, con la postura demasiado firme, como si entendiera su función. Se instalaba frente a la ventana del paciente que iba a morir. No dormía, no comía, no se movía, solo observaba. Si alguien intentaba acercarse, retrocedía exactamente 1 metro, y luego regresaba a su sitio. Los pacientes fueron los primeros en notarlo. Doctor, ese perro sabe algo. Él me mira porque espera. Viene por mí. Intenté tranquilizarlos, pero dentro de mí comenzaba a formarse una duda incómoda que intenté ahogar con lógica clínica. Pero la lógica no duró mucho. El caso siguiente fue el de la señora Peterson, una anciana con demencia avanzada. El centinela se instaló frente a su jardín durante 8 días, sin desviarse ni un solo segundo. Y la noche en que entró en coma, 10 perros más se unieron a él. Y luego 2 zorros. Pero esa noche ocurrió algo que todavía me persigue. Cuando cierro los ojos, los animales no miraban la habitación, miraban al bosque. Todos, como soldados formados ante su superior invisible. Cuando la enfermera certificó la hora de la muerte, los animales se levantaron sin emitir un solo sonido, y caminaron hacia el bosque, desapareciendo entre los pinos. En ninguna de las semanas siguientes, volvimos a ver a varios de esos perros. Después de ese episodio, decidí estudiar la posibilidad de que los animales pudieran detectar cambios bioquímicos en cuerpos moribundos, olor, feromonas, microseñales. Mi colega, la doctora Mercer, apoyó la teoría. Pero incluso ella admitió algo: Elías, esto no es normal. No se comportan como animales. Se comportan como asistentes. No respondí, pero lo había pensado. En las semanas siguientes, los casos se volvieron más frecuentes. Uno de ellos fue particularmente perturbador: un paciente joven, de 24 años, diagnosticado solo con trastorno de ansiedad. No tenía riesgo médico, ningún signo de deterioro. Aún así, el centinela se instaló frente a su ventana. El muchacho entró en pánico, temblaba, lloraba. Intentamos tranquilizarlo. No funcionó. A los 5 días, el chico se cayó por una escalera metálica al intentar escapar del pabellón. Murió al impactar con el suelo. El personal no lo dijo en voz alta, pero todos pensaron lo mismo: los perros no predicen la muerte. La esperan. O la provocan. Hubo otro caso aún más extraño. Uno, en el que los perros parecieron equivocarse. O quizás no. Una mujer con trastorno esquizoafectivo tuvo una mejora notable. Se mostraba lúcida, conversaba, comía bien. Pero el centinela nunca se movió de su ventana. 13 días después, la mujer colapsó durante la cena. Un aneurisma cerebral. Rápido.
mortal, indetectable. Mi racionalidad ya no podía sostenerse. La coincidencia había muerto mucho antes que ella. Comencé a despertarme en las madrugadas por un sonido inquietante, garras raspando cemento. No era agresivo, era metódico, como si marcaran territorio. A veces miraba por la ventana y veía sombras moviéndose entre los árboles, demasiado grandes para ser un zorro, demasiado silenciosas para ser un perro. Una noche, el guardia Wilkins me llamó con voz temblorosa por la radio. Doctor, tiene que bajar al pabellón C. Es urgente. Corrí pensando que un paciente se habría lastimado. Lo que encontré fue peor. 12 perros estaban sentados frente a la puerta del pabellón de médicos, donde dormía el doctor Red. Todos en silencio, formando un semicírculo perfecto. Cuando intentamos entrar, la puerta estaba trabada. Wilkins la derribó. Encontramos al doctor Red en su cama, muerto por un derrame cerebral fulminante. Los perros no estaban ahí por los pacientes. Estaban ahí por nosotros. Desde entonces, comencé a notar el patrón más espeluznante. Cuando el centinela desaparecía, aparecía un perro nuevo, adoptando la misma postura. Una noche, lo vi con mis propios ojos, un coyote cachorro, pequeño, erguido, imitando cada ángulo, cada rigidez del pastor alemán. Semanas después, ese cachorro ya era parte del grupo. Y el pastor alemán había desaparecido sin dejar rastro. No era un animal. Era un rol. Una función. La idea comenzó a carcomerme. ¿Qué estaban esperando? ¿Por qué miraban al bosque? Una noche quise averiguarlo. Salí al exterior después de medianoche, sin avisar a nadie. Quería ver qué miraban. Quería saber qué obedecían. Cuando puse un pie en el jardín, escuché un gruñido detrás de mí. No fue un gruñido. Fue un respiro. Largo. Hondo. Me di vuelta lentamente. El centinela estaba ahí. A menos de 3 metros. No mostró los dientes. No bajó la cabeza. No se movió para atacarme. Solo me miró. Y entonces dio un paso hacia adelante, muy lento. Lo suficiente como para hacerme retroceder. Luego se dio la vuelta y se internó en la oscuridad del bosque. No pude evitar seguirlo con la vista. Entre los árboles, a unos 20 metros, había algo más. Una sombra enorme, cuadrúpeda, más alta que un venado, más grande que cualquier perro. Inmóvil, observándonos a ambos. Los perros estaban alineados frente a esa figura, como si estuvieran esperando instrucciones. O reportando. No sé cuánto tiempo estuve ahí. Solo sé que la figura desapareció entre los árboles sin hacer un solo ruido. No dije nada. Nadie me habría creído. Y si lo hacían, temía que lo consideraran un síntoma de estrés o alucinación. Un psiquiatra viendo cosas. La ironía del destino. Las semanas pasaron. Yo ya no dormía. Las noches eran largas, húmedas. A veces escuchaba pasos alrededor de mi casa.
pasos delicados, uniformes. Una tarde vi a un perro callejero en la calle principal del pueblo vecino. No era uno de los de Willow Creek, pero tenía la cabeza baja, el cuerpo rígido, la mirada fija en la ventana de un edificio de apartamentos. Sentí un frío en el pecho, porque ya no lo veía como un animal perdido. Lo veía como un centinela joven. Y entonces comencé a oler algo. Un olor metálico, suave, que reconocí de inmediato, el olor de los pacientes moribundos. Un olor que había aprendido a detectar para anticipar emergencias. Pero esta vez, venía de mí. No sabía cuánto tiempo llevaba oyéndolo. No sabía si era mi imaginación, mi paranoia, o si mi cuerpo ya estaba cambiando sin que yo me diera cuenta. Esa noche, mientras escribía este registro, escuché un rasguño afuera de mi ventana. Luego otro. Luego, silencio. Me levanté con las manos temblorosas. Corrí la cortina. Había un perro sentado en el jardín. No lo había visto antes, pero su postura era perfecta. No movía un solo músculo. No jadeaba. No parpadeaba. Solo me observaba. Y en ese momento, supe que no era un perro callejero, ni un animal curioso. Era un aviso. Era un centinela. Sigue ahí mientras escribo estas líneas. Y sé, con una certeza fría y absoluta, que no vino a anunciar la muerte de ningún paciente. Vino por mí. Porque en Willow Creek aprendí que los perros no son guardianes. No son mensajeros. No son presagios. Son contables. Llevan un registro. Y nunca se equivocan. Ahora, cada vez que escucho un rugido en la madera, cada vez que siento el aire cambiar, cada vez que huelo ese aroma metálico, sé que algo se acerca. Algo que viene desde el bosque. Algo que ha estado esperándome desde hace mucho. Y sé, con cada parte de mi cuerpo, que la vigilia ya comenzó. El centinela me está mirando. Y no se irá.